Muy buenos días, estudiantes. Les doy una cordial bienvenida a nuestra clase número 3 de la guía número 3 de física. En esa guía estamos trabajando lo que son los vectores y cómo los empleamos para representar magnitudes vectoriales. Vamos a continuar con la última explicación de nuestra guía, en la que vamos a comprender cómo se realiza la suma de vectores por el método gráfico. Recordemos que una cosa es sumarlos gráficamente y otra cosa es sumarlo matemáticamente. Cuando yo hablo sumarlos gráficamente, simplemente es que hago un dibujo y los uno y los convierto en uno solo. Cojo varios vectores o cojo dos vectores y los convierto en uno solo. O cuando digo matemáticamente, cojo esos mismos vectores y los sumo, pero ya le doy valores y al final me va a dar un valor matemático que puede estar acompañado de un ángulo. ¿Listo? Nosotros hasta ahora, perdón, dándole la bienvenida a Angélica. Angélica, buenos días. Buenos días, profe. Me alegra que estés participando y que me acompañes el día de hoy. Ujú. Te doy la bienvenida y te cuento entonces. ¿Me comprendiste esa primera parte? Es vital, ¿no? Primero, que tenemos unas flechitas que se llaman vectores y que las estamos sumando, ¿sí? Pero a esa suma, cuando tú dices, cuando yo te digo suma, yo te digo, dame un ejemplo de una suma, ¿tú qué dices? ¿De vectores? No, 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 cualquier suma, ¿Cualquier suma? sí, sí. Digamos que yo estaba en la calle y nos encontramos y digo, un ejemplo de una suma, ¿tú qué dices? Pongámosle 40 más 80, pongámosle. Perfecto, excelente, eso es una suma. Entonces, en este caso, yo estoy sumando vectores, pero miren que todavía no le estoy colocando números. En este momento yo solo estoy utilizando una flechita para representarlo y los estoy sumando de una manera que se conoce como un método gráfico. Más adelante vamos a ver que ellos tienen unos valores y que aparte de que los sumo gráficamente, tengo que sumarlos matemáticamente o analíticamente, que es agregarle cómo hago las operaciones para poder realizar esa suma. ¿Listo? Listo. Mira, un ejemplo muy sencillo es esto, mira. Mira, ¿sí es? Este vector tiene un valor, ¿cierto? Que es el vector B. Ahí, Dios mío, se llama B, ¿listo? ¿Se ve? Sí, profe. Y hay otro vector que se llama C, ¿cierto? Sí. Si ves ese cuadrito azul, imagínate que ese cuadrito azul es una piedra, Una piedra. ¿sí? Y que los vectores son personas que están jalando esa piedra con dos lazos. ¿Hasta ahí bien tu imaginación? Sí, sí, sí. Pero ¿a Entonces, dónde van las flechas? ¿Sí? Van jalando hacia dónde van. exacto. Y pero la flecha inicialmente ya sabíamos hacia dónde iba porque los vectores ya estaban, ¿cierto? O sea, son estas dos, mira. Es esta, ya sabíamos que iba hacia acá, ¿cierto? Mira. Y ya Sí. sabíamos que iba hacia acá, porque ya teníamos esas flechas. Y entonces me dicen, sume esos vectores, sume esos vectores o encuentre la fuerza resultante, es unir los vectores que tenga, ya sea uno, 2, 3 puntos suspensivos, y conviértalos en uno solo. ¿Mm? Conviértalos en uno solo. Quiere decir que yo, en mi ejemplo, ojo, en mi ejemplo, en términos generales lo que digo es, en términos generales, no es mi ejemplo, en términos generales digo, coja los dos vectores y conviértalo en uno a través de un método. ¿Listo? En mi ejemplo digo, hay dos personas que están jalando una piedra. ¿Cómo sería esas mismas, eso mismo, pero si solo estuviera jalándola una persona? Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo sería lo mismo? Sí, pues imagínense que esa piedra va a tener un mismo comportamiento, pero solo si la estuviera jalando una persona. Y entonces, la pregunta es, ¿y eso es posible? Sí, es. ¿Y eso es posible? O sea, ¿es posible simular? Pues sí, porque es una simulación. Yo no, o sea, yo te digo a ti, imaginariamente, bórrate a esas dos personas de la cabeza y analiza el comportamiento como si fuera una sola persona. Y usted me dice, ¿pero cómo hago eso, profe? Ni idea. Yo le digo, pues para eso es el método gráfico. Y entonces el método gráfico me dice, ponga los dos vectores en el centro de la mesa. Y entonces yo vengo y los traigo aquí al centro de la mesa.
No sé si se nota el punto verde que acabé de hacer. Sí, profe. Y entonces, mira, hay un vector que va hacia arriba y hay otro vector que va hacia abajo. Y si usted se imagina las dos personas, una que está acá, uy, yo no sé por qué se me está yendo como una línea siempre hacia allá, ¿sí ves? Tan raro. Y la otra está acá. Y entonces, si usted ve a la persona y dice, ah, bueno, ya, bueno. Entonces yo voy a cambiar esas dos personas y voy a mirar que solo quede una. Y entonces, lo que yo te estoy tratando de decir es que analices qué va a pasar con la piedra. Si tú jalas así la piedra, ¿hacia dónde va a coger? ¿Hacia dónde está el muñequito? Si- ¿Será que coge directamente hacia arriba o hacia abajo? Esto también es un muñequito, pero es que no me quedó mal, pero es un Qué muñequito. tochoneto es Sí. muñequito. ¿Hacia dónde va a coger? Hacia arriba la flecha roja, tal cual? ¿O hacia abajo la flecha verde? No, no, no sé. Bueno, te voy a poner, voy a salirme de este, Hacia arriba, ¿no? Que voy a salirme de este y te voy a poner un ejemplo en una nueva diapositiva que sea un poquito más fácil de determinar. ¿Listo? Más fácil. listo. Que yo considere que es más fácil, ¿no? Entonces voy Bueno, a colocar un nuevo objeto, voy a colocar una nueva piedra, ¿cierto? Una piedra, ya está la piedra, y voy a colocar dos vectores, dos. Entonces hay un vector que se llama el vector A, que va hacia arriba, y si está solo ese vector, pues ¿hacia dónde se va a mover el objeto? hacia arriba. Hacia arriba, muy bien, excelente. Pero llegó otra persona y entonces dijo, bueno, yo voy a coger aquí a este man y le voy a hacer una pega, una broma. Y se hizo detrás sin que se diera cuenta y empezó así, a jalarlo hacia abajo. De acuerdo al tamaño de los vectores, ¿hacia dónde se ve que va a coger la piedra? ¿Hacia arriba Hacia arriba. o hacia abajo? Hacia arriba. ¿Por qué? Porque el vector es más grande que el de abajo. Perfecto, excelente, muy bien, por esa razón. O sea que si ves que tú dices, bueno, ahora vamos a hacer el ejemplo de otra manera. Vamos a suponer que hay dos personas, vamos a hacer el ejemplo como el ejemplo anterior. Vamos a suponer que hay dos personas jalando esa piedra, ¿cierto? ¿Cierto? Y una persona está jalando hacia arriba y otra persona está jalando hacia abajo. ¿Listo? Listo. Y yo digo, bueno, no sé por qué normalmente cuando estoy hacia abajo me sale esa línea, pero es una persona. Ahora, bueno, pero entonces, si yo quiero cambiar esto, si yo quiero cambiar esto y decir, voy a cambiar esos dos vectores y lo voy a convertir en uno solo, ¿cómo quedaría ese vector? O sea, ¿cómo quito estas dos personas y las convierto en un solo vector? ¿Sí ves? Eso es lo que trataba de explicarte. ¿Cómo convierto estas dos? Mira, si es que me sale siempre hacia allá, como si, no sé, como si, ¿será que está sucio acá esto? A ver, limpiamos acá, limpiamos acá. ¿Cómo quito estas dos personas y las convierto en una sola? Pues fácil, encuentro la fuerza resultante. Y tú ya sabes cuál es la fuerza resultante, ¿no? ¿Hacia dónde va la fuerza resultante? Hacia arriba. Muy bien. ¿Cuál es la única diferencia? Pues que ya no va a ser igual de grande a este vector, ¿cierto? Sino va a ser más que. ¿Va a ser Pe- más que? pequeño. Sí, señora, muy bien, más pequeño. ¿Y por qué va a ser más pequeño? Pues porque este le quita fuerza a este. ¿Listo? Y eso es lo que es la suma de vectores, ¿sí ves? Como así, profe? Como... No E- entendí ese pedazo. Este que está aquí abajo, es Sí. como si le quitara fuerza al de arriba, ¿no? Porque le está haciendo contraposición. Por Ah, ya, ejemplo, ya, ya. si el de arriba es 10 y el de abajo es 4, el resultante es 6, porque le quitó 4 de fuerza, ¿sí? Listo, ya, ya, mejor ya. Perfecto, listo. Yo creo que era que no me habías escuchado porque tú me estabas entendiendo todito. Entonces, mira, entonces esto es lo que es la suma de vectores. Coger varias flechitas y unirlas en una sola para mirar cuál sería el comportamiento final del cuerpo. Entonces, en este caso es un poquito sencillo, ¿no? O sea, digamos, pues es un poquito sencillo frente a lo que analizamos, ¿no? Vamos a tratar de borrar esto, a borrar esto. Y entonces, pero vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Listo? Ya no están los dos vectores así, una persona allá y otra acá, sino otro chistoso se vino y apareció una persona acá.
¿Sí lo ves? Sí. Y entonces, todavía no sabemos cómo va a quedar acá. Puedo inclusive borrar esta flecha. Y entonces yo digo, bueno, y entonces en este, ¿hacia dónde se va a mover mi mesa, mi piedra, mi objeto? ¿Hacia dónde? Pues pareciera que ambas son igual de grandes. Por eso, y hacia dónde crees, independientemente de lo que es vectores, independientemente de cualquier cosa? Si tenemos una mesa y de esa mesa hay dos personas que están jalando la mesa, una hacia arriba y la otra hacia el lado que te muestra la flecha, ¿hacia dónde crees que se va a mover esa mesa? No se mueve así. Eh, Sí, sí se tiene que mover, porque se supone que nosotros la tenemos, o sea, la fuerza que le estamos haciendo permite que se mueva, ¿sí? La pregunta es hacia dónde, ¿sí me entiendes? Sí, sí, ya. No. Hola Juliana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, señor. Ah, bueno, me alegra mucho. Bueno, estamos analizando para Juliana, estamos analizando que esa piedra, vamos a suponer que es un cubo de hielo, para que se vea que se va a mover. Entonces, si hay una persona que quiere mover ese cubo de hielo hacia arriba y hay otra persona que lo quiere mover hacia la derecha, ¿hacia dónde se va a mover el cubo? Imagínate que empiezan a jalar el lazo. ¿Para dónde crees que se mueva? Diagonal Exacto, muy bien. Y diagonal, pero ¿hacia dónde? hacia la derecha. O sea que voy a tratar de dibujar a ver si es correcto lo que te entendí. O sea, él viene y trata de moverse como hacia allá. Nada que pueda arreglar esto. Dios, voy a salirme porque esa línea así chueca no me sirve. Pero no sé, me gustaría saber por qué me está fallando esto. Echar bloqueo esto y vuelvo. Ujú. Diagonal. No, no era eso. No era eso. Bueno, voy a hacerlo acá. Diagonal, muy bien. O sea, diagonal tú dices así, ¿cierto? Como yo estoy tratando de dibujar la línea, pero que no puedo porque me queda chueca, ¿cierto? Sí, profe, así. O sea, como así, ¿cierto? Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros no sabemos, digamos, eh, o no hemos determinado aún, porque sí lo podemos saber, cómo quedaría el tamaño y si quedaría hacia acá o hacia acá o hacia aquí, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Entonces, eso es lo que hace el método gráfico. Me permite determinar exactamente hacia dónde se va a mover este señor. Entonces voy a determinarlo con el método, voy a determinarlo con el método cola, no, voy a determinarlo con el método del paralelogramo, primero. Sí. Entonces, ¿cómo sería con el método del paralelogramo? Con el método del paralelogramo es así de fácil, póngale cuidado. Trazo unas líneas, miren, que se llaman unas líneas paralelas. Entonces voy a tener una línea, voy a hacerla un poquito más gruesa, voy a hacerla de un color diferente y voy a hacerla punteada, porque normalmente se dibuja punteada. Voy a hacer una línea que sea paralela a este vector, ¿listo? Y voy a hacer otra, dos, que sea paralela al otro. Paralelas que tengan la misma dirección, el mismo sentido y todo igual. ¿Listo? Mire, ya hice las dos líneas paralelas, ¿cierto? Hasta el momento las ven, ¿bien? ¿Todo claro? Sí, profe. Ahora, esa línea paralela la hago, pero no debe ir ahí. ¿Dónde debe ir? Voy a quitar esta un poquito, miren. Estas deben ir moviéndose hacia la punta del otro vector. Viene hasta acá. Aquí ya quedó. ¿Listo? Y la otra igual, debe moverse hasta la punta del otro vector. Y cuando se juntan, forma algo que se llama un paralelogramo.
En este caso que los vectores están así, pues se forma un rectángulo o un cuadrado. Pero normalmente, como a veces no están los vectores así, como vamos a hacer otro ejemplo, se forma un paralelogramo. Y el vector resultante o el vector que estoy tratando de encontrar se forma desde el centro de los dos vectores hasta la esquina que se formó finalmente. Y aquí este vector me está diciendo cuál es el tamaño, la dirección y el sentido de la suma de estos dos vectores. Quiere decir que yo puedo tener o estos dos vectores negros o puedo tener este vector azul solamente y que la caja se va a comportar, la caja se va a comportar de la misma manera con cualquiera de los dos. ¿Sí? La caja, la caja se va a comportar de la misma manera con cualquiera de los dos métodos. O sea, con cualquiera de las dos situaciones, ¿no? ¿Cuáles son las dos situaciones? ¿Cuáles son las dos situaciones? Ojo con esto. ¿Cuáles son las dos situaciones? Que tenga, voy a quitar este de aquí un momentico, mire, que tenga o los dos vectores negros o que tenga el vector azul. ¿Por qué? Porque el azul es la suma de los dos negros. Quiere decir que yo puedo reemplazar los dos negros por el azul y va a moverse o va a tener la misma fuerza resultante. ¿Mm? Si entendió eso, estamos uno más. Si no lo entendió, toca volver a empezar. No, pues yo entendí. ¿Segura? Tranquila, no hay problema si no se entiende, pues se repite. No, pues no, hasta el momento sí. O sea, vamos a recapitular un poquito. Entonces, recapitulando en pocas palabras, recapitulando en pocas palabras es lo siguiente. Yo tengo dos vectores o puedo tener dos o tres o cuatro o hasta, mejor dicho, hasta 20 vectores amarrados con cuerdas tratando de jalar una piedra. No, no, no. Vamos a suponer la situación. Vamos a imaginarnos la situación. ¿Sí? Vamos a imaginarnos la situación. Vamos a tratar de imaginárnosla. Primero con cosas y después ahí sí pasamos a lo de los vectores. Vamos a suponer que hay 20 personas tratando de jalar una piedra por muchos lados y la piedra pues va a tender a moverse en la medida que las personas estén jalando ese objeto. ¿Pero hacia dónde? Pues para eso empleamos la suma de vectores, ¿sí? Para determinar hacia dónde va a tener el comportamiento el objeto que estamos tratando de mover. Entonces, vamos a ir a un ejemplo más sencillo. Ya no hay muchas personas, solo hay dos. ¿Cuáles son esas dos personas? Una persona que está aquí de negro y otra persona que está aquí de negro. Y entonces esas dos personas que están jalando hacia un lado y hacia el otro van a producir una reacción en la mesa que se va a mover hacia un solo lado. ¿Hacia dónde? Si yo me imagino que una persona está jalando hacia la derecha y otra persona está jalando hacia arriba, la mesa va a tender a moverse en diagonal. ¿Y cómo me ayuda la física a comprender esto? Pues la física a través de los vectores me ayuda a comprender que a través de, que a través de la suma, que a través de la suma de los vectores puedo encontrar cuál sería la fuerza resultante que hay dentro de un sistema, porque es un sistema, ese conjunto de fuerzas es todo un sistema, ¿no? Que pueden haber más, que pueden haber menos, listo. En este caso solo hay dos, pero es un sistema de fuerzas. Y a ese sistema de fuerzas yo le puedo encontrar una fuerza resultante. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Pues existen dos métodos para sumar. Uno es el método cola y cabeza, el otro es el método del paralelogramo. ¿Cómo es el método del paralelogramo? Coja este vector, sáquele una línea paralela. Paralela es que tiene la misma dirección, el mismo sentido, y pónganla en la cabeza de arriba. Coja este vector, sáquele una línea paralela y pónganla en la cabeza de acá. Forme un paralelogramo. Y cuando forme ese paralelogramo, dibuje el vector resultante. Y ahí está el vector resultante, desde el origen hasta la esquina que se formó. Quiere decir que si yo tengo estos dos vectores negros, es lo mismo que si tuviera este vector azul. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a comportar de la misma
manera. Ahora bien, si yo vengo y miro acá este ejemplo, pues ya es que los vectores no se están moviendo para un lado y para el otro, ¿sí? O sea, no se están moviendo, digamos, como de una manera tan visible, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa exactamente lo mismo. Si hay una persona que está jalando como hacia esta dirección, hay otra persona que está jalando hacia abajo, cuando yo hago la suma de vectores me dice, miren, se va a mover hacia acá. ¿Sí ven? Si las dos personas están jalando así, se va a mover hacia acá. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué les parece si ustedes me dicen, o sea, si ubicamos dos vectores que ustedes me digan hacia dónde? ¿Listo? ¿Hacia dónde ubicamos dos vectores en una mesa? ¿Sí? Vamos a ir a duplicar esta. Duplicar. Ustedes tienen los dos vectores negros. O bueno, no debía haberlos borrado. Bueno, dejemos solo uno por lo menos. Vamos a dar estas dos líneas porque las voy a ampliar para hacer las líneas paralelas. Pero como no sé hacia dónde van los vectores, no importa que las deje así, ¿no? Y voy a dejar este vector acá, pues porque no sé cómo va a ser el vector resultante, entonces lo puedo dejar ahí. Estos dos vectores los voy a ubicar sobre la mesa, ¿listo? Entonces usted me dice, Angélica me dice dónde pare uno, Juliana me dice dónde pare el otro. Angélica, estoy moviéndolo, tú me dices, Ahí, listo, quedó ahí. Juliana, te toca. Ahí. Bueno, quedó casi parecido, pero apuntando hacia otro lado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sí. hago para saber hacia dónde va a moverse la mesa? O sea, nosotros ya tenemos un concepto más o menos y sabemos por aproximación hacia dónde va a tender a moverse eso. ¿Hacia dónde? Otra vez como diagonal hacia Como, abajo. perfecto, como así, ¿cierto? Ah, yo no sé por qué me sale esa línea, me gustaría saber, man. Me encantaría averiguarlo, pero no sé. ¿Listo? Perfecto, muy bien, hasta ahí vamos bien, porque ya nos hacemos a una idea de qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí ven? Pero entonces vamos a hacerlo de manera precisa y correcta. Entonces, lo primero es hacer una línea para... Uy, miren esto, qué casualidad. Mi línea casó exactamente con la línea de Juliana. ¿Sí la ven? Mírenla. Entonces, trazo una línea paralela y vengo y la pongo aquí abajo. ¿Listo? Y trazo la otra línea paralela, ¿cierto? Pues para hacer la línea paralela, pues primero tengo que ubicarme aquí como referencia de esta. Listo, ya la tengo, mírenla. Y vengo y la coloco en la cabeza del otro. Y entonces mire que cuando hago esas dos me forma como, este sí quedó más parecido a un rombito, ¿cierto? Como a un paralelogramo. Y el vector resultante es desde el origen hasta la esquina final. Bueno, borremos este. No es necesario colocarlo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que este vector azul reemplaza los dos vectores negros, ¿sí? Es decir, yo puedo poner los dos vectores negros o poner el azul y va a sufrir el mismo comportamiento. ¿Y esto para qué me sirve? Pues me sirve exactamente para lo que les digo. Si yo tengo por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, voy a ponerles un ejemplo real. ¿Se entendió cómo hicimos la suma por paralelogramo? Sí, profe. Listo. Porque voy a ponerles un ejemplo real. Listo. Listo. Entonces, vamos a suponer que, eh, vamos a suponer que hay una grúa. Recuerden que es un ejemplo real, por favor. ¿Listo? Es importante dejarlo claro. Bueno, Que hay una grúa. Vamos a suponer que eso es una polea, es que es más difícil dibujar así. Bueno, pues había podido conseguir una grúa, ¿no? Que hay una grúa que está tratando de sostener una carga de esta manera, ¿cierto? Y para eso le ponen un apoyo
sobre este objeto acá. ¿Listo? Entonces hay una carga, la grúa está tratando de mover la carga, ¿cierto? Y aquí hay un apoyo, pero ellos quieren predecir hacia dónde se va a mover el objeto, hacia dónde se va a mover. ¿Sí ven? Cuando ellos empiecen a recoger la grúa. Como estirarse hacia Exacto. arriba. ¿Y hacia dónde va a tender a moverse? Hacia arriba. Pero ellos, ¿cómo lo pueden determinar para saber antes de que lo hagan? ¿No? Porque ellos necesitan saberlo antes de que lo hagan, pues para saber, primero que todo, porque ellos le van a colocar, nosotros hasta no le vamos a colocar valores, pero ellos van a colocarle valores para saber si la grúa sí puede hacer el trabajo para el que la están diseñando, ¿sí? Primero que todo, ¿no? Ellos van a hacer eso, porque para ellos es muy importante eso. Y entonces, pero también necesitan saber y proyectar hacia dónde se va a mover, pues para ubicar los espacios en los que va a trabajar. Entonces ellos dicen, no, pues fácil, venga, ¿por qué no hacemos una suma aquí de vectores y miramos de manera rápida hacia dónde se va a mover el objeto y cuál sería el vector de fuerza que nos va a generar frente a la situación para mirar si la carga que soporta o el peso que soporta la grúa es suficiente para que levante ese objeto? Y hacen este diagrama. Y a través de ese diagrama, ellos comienzan a hacer el análisis de la situación, de lo que va a pasar con la grúa. ¿Sí ves? ¿Cómo hice la suma? Fácil, pues ya les dije, ¿no? Cojo este vector, mírelo, y saco una línea paralela y la pongo acá. Saco este vector y le pongo una línea paralela acá. Formé como un rombito, ¿no? A ese rombo se le conoce con el nombre de paralelogramo. Paralelogramo. Y trazo la línea del paralelogramo o trazo la línea resultante, que es el vector resultante de estos dos. Quiere decir que yo puedo tener estos dos vectores o puedo tener el azul y va a ser el mismo comportamiento. ¿Listo? O pasa Listo. lo, o pasa lo mismo que cuando hablábamos del río. Miren, vamos a suponer, vamos a venirnos a este ejemplo nuevamente. Y vamos a suponer que esto es la corriente del río. O sea que esto realmente lo que es un río. Y que yo quiero atravesar el río, ¿sí? Yo quiero atravesar el río, pero la corriente va hacia abajo. Pues ¿hacia dónde me voy a tender a mover? Más abajo. Hacia allá, ¿sí? Como Ya la diagonal. Voy a tender a moverme diagonal dentro del río, ¿sí se entiende? chitas. Pero ¿qué pasa si la corriente, ojo, miren con este ejemplo tan sencillo cómo lo modifico y, bueno, no, pero voy a hacer otro dibujo, como para que me quede, después les comparto las diapositivas. ¿Qué pasa si mi fuerza, miren, póngale cuidado a esto, miren, ¿qué pasa si mi fuerza es menor? O sea, si mi fuerza de nadar es menor que la corriente. Miren el nuevo comportamiento. Pues me va a tender a llevarme la corriente, ¿sí ven? ¿Cómo sé eso? Pues porque cuando sumo los vectores, me doy cuenta, mírenlo, que me voy más es con el sentido de la corriente que lo que estoy avanzando. ¿Sí se da cuenta? Sí. ¿Y cómo hice eso? Va fácil, pues saco una línea paralela de acá, saco una línea paralela de acá y encuentro el vector resultante. A esto se le llama el método del paralelogramo. ¿Usted qué necesita conocer para hacerlo? Lo primero que necesita conocer, mire, es los vectores. Mírelos, aquí están. A más B. Pues pongo el vector A, pongo el vector B, trazo, es que en este caso cuando las líneas son así un poquito más, pues como más cerquita, pues parece un poquito más difícil, pero es el mismo procedimiento, mira. Pongo el vector A, pongo la línea del vector B y trazo el vector resultante. ¿Listo? O sea que para hacer este punto de suma de vectores que está en la guía, bueno, aquí ya tenemos los ejemplos que habíamos trabajado en clases y ven, mire, el vector A, el vector B y sumamos A más B. Para los ejemplos de la guía partimos de esto que es muy importante, miren, que usted ya conoce las flechas, ¿sí? Ya las tiene. Lo único que tiene que hacer con las flechas es sumarlas, ¿listo? O sea, usted ya tiene las flechas, ya las conoce, porque ya las hizo en el punto anterior. O sea, hizo esto, las ubicó, ¿sí? Usted ya tiene las flechas, tienes que sumarlas, ¿listo? Ya tiene las flechas, súmelas. Ya tiene las flechas, súmelas.
súmelas. Ya, mire, por ejemplo, esta. Está el vector C y el vector G. Tengo las dos flechas, ¿sí ven? Tengo una flecha que va hacia arriba, tengo otra flecha que va hacia abajo. Tengo otra flecha, bueno, aquí está el vector H. Y aquí me dice, bueno, aquí ya está un poquito más con la parte matemática, eso lo vamos a ver más adelante, no se asusten por eso, pues porque lo vamos a explicar después. Y voy a venir entonces aquí adelantico a este vector. Voy a emplear el otro método. ¿Cuál es el otro método? El otro método me dice que usted puede tener no solo uno, no solo dos, sino puede tener hasta tres vectores. Y entonces cuando hay tres vectores, pues no los puedo sumar por el método del paralelogramo, porque el método del paralelogramo solo suma, mírelo, solo suma dos vectores. Solo suma dos vectores. Dame un momentico que me está llamando una profe. Bueno, Espera, pausa un momentico la grabación. Recuerden, paralelogramo, dos vectores. Entonces, teníamos los dos métodos. El método del paralelogramo, que forma un paralelogramo, solo dos vectores. Y el método cola y cabeza, que ahí sí me permite sumar muchos vectores, muchos vectores. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, vamos a aplicar esta. Entonces vamos a suponer que vamos a sumar tres vectores. Voy a borrar este ejemplo, mírenlo. Vamos a hacer este ejemplo. Estamos sumando los vectores A más B más C. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Pues vengo y traigo el vector A, mírenlo. Ya tengo la flecha porque yo ya sé la flecha, porque eso ya la sabemos, porque ya la hicimos antes, ¿no? Y vengo y pongo la flecha A de primeras. Ya la puse. Luego pongo la flecha B. Ay, no, este es el número. La flecha B la pongo en la cabeza de A. Y luego pongo la flecha C, la cola de C en la cabeza de A. Y formo la suma, ¿sí ven? La seguidilla. Y eso me da el vector resultante. ¿Sí lo ven? Me da el vector resultante. Lo dibujo a través de una flecha que parte desde el origen hasta el final. Pero vamos a hacerlo dentro de un contexto más, o sea, ¿cómo les digo yo? Vamos a hacerlo ese mismo ejemplo, pero dentro de un contexto más práctico. ¿Cómo sería más práctico? Bueno, primero que todo borremos esto. Bueno, no borremos esta, sino dejémosla acá. Y miren acá. Vamos a suponer que estas tres flechas, listo, miren, vamos a suponer que estas tres flechas son tres fuerzas que están afectando, son tres fuerzas diferentes, ojo, y están tratando tres personas de esta manera jalar esta piedrita. ¿Sí ven? Si las tres personas están tratando de jalar esa piedrita, ¿listo? Si las tres personas están tratando de jalar esa piedrita, Angélica, ¿me escucha? Sí. sí, profe. Perfecto. Si las tres personas están jalando esa piedrita, ¿hacia dónde tiende a moverse la piedrita? Hacia el vector azul. Hacia el vector azul, ¿cierto? O sea, hacia arriba, ¿cierto? Pero exactamente, pues no lo hemos determinado, pero lo podemos determinar a través de la suma de vectores. Y entonces yo digo, listo, me piden la suma de vectores, fácil. ¿Qué vectores quieren que sume? Pues no importa, no importa el orden. Ojo, mire, póngale cuidado que independientemente del orden, nos va a dar este mismo vector. Ojo, eso es importante. Nosotros habíamos sumado A, B más C. Vamos a sumarlos al revés, miren. Entonces yo voy a sumarlos al revés. Y entonces yo digo, bueno, sumémoslos a ver cuánto nos da o qué. Entonces yo digo, bueno, tengo aquí el objeto y digo, bueno, sumémoslo C. Entonces vengo y traigo C y lo coloco acá. Bueno, enviamos este al fondo. Listo. Ya puse el vector C. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Traer el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? El A. El A. No, no, no. Bueno, sumámoslos al revés. C, B, A. ¿Listo? Entonces la B. No importa el orden, no importa el orden, pero como porque nos queda al revés del anterior. O bueno, sí, en el A. Usted dijo el A, yo voy a llevar el A. Yo soy muy obediente. Traigo el A, mírelo. ¿Y dónde lo tengo que colocar, Angélica? Eh, En la ¿Cómo? cabeza En la cabeza de quién. de la C. Perfecto. Y lo pongo acá, mire donde lo puse. Wow, llevo dos.
Y me falta sumarle el último. Uy, qué buen ejemplo, me ayudaste a hacer eso. Ya te explico por qué. ¿Cuál me falta? A ver, ¿Y dónde lo pongo? en la cabeza de la A. ¿Sí? Perfecto. Uy, pero no la letra, sino el vector, ¿no? Mírelo, y lo pongo ahí. Muy bien. Y ahora, ¿cómo trazo el vector resultante? Desde el origen hasta donde terminó la flecha. Y mírelo. ¡Ah! Tarán, tatán, tatán. Es exactamente el mismo vector. ¿Por qué queda así? No, pues no, es ahí porque la suma hace que se crucen, ¿sí? No importa, ¿sí? Ah, sí, ya veo. No importa, pero lo importante es el vector. Ya no importa la figurita, importa es que quede ya la cabeza con la cabeza de la última, ¿sí? Exactamente, exactamente. Eso es lo que importa. ¿Listo? Vamos a hacerlo en otro orden, pero nos tiene que dar el mismo vector. ¿Listo? Duplicar. O sea, nos tiene que dar miren que yo no modifiqué este verde de acá, ¿no? Sumando A, B y C. Ya sumamos C, A, B. Ahora vamos a sumar de otra manera. B, B, C y A. espérese, listo. B, quieta, quieta. Mandemos estos para allá. Me tiene que dar este mismo sea como sea. ¿Listo? Vamos a sumar B, entonces B, ¿cuál es? Ay, B era el azul. Ah, pues por los tamaños. Sí, B era el azul, sí. Entonces B, entonces vengo y pongo B, C, C, pongo C, mírelo. Y ahora A. ¿Listo? listo. Y pongo el vector resultante. Me tiene que dar el mismo, por favor. Tarán, tatán, tatán. Excelente, mírelo. Me dio otra vez. Perfecto. ¿Sí ven? Quiere decir ahora, Angélica, recapitulando lo anterior, ojo, lo anterior, que si yo tengo estos tres vectores, que si yo tengo estos tres vectores sumados, me va a dar el vector verde. ¿Sí se entiende eso? Sí, Que si yo tengo estos tres vectores, los puedo convertir en uno solo. ¿En cuál? En el verde. Y va a representar la misma acción. ¿Listo? listo. Y esa es la suma de vectores por el método cola y cabeza. Miren que yo veo que desde que tengamos, o sea, desde que tengamos los tres vectores, o sea, desde que los tengamos identificados, ¿sí? ¿Cuáles son? Desde que los tengamos identificados, es como fácil la suma, ¿cierto? ¿Sí ves? Bueno, de por sí es más fácil sumarlos acá, ¿no? Porque ustedes allá como si tienen que poner la flechita y trazarlos sobre sus hojas, ¿no? Sí, pues yo los tengo acá ya solo es moverlos, ¿no? Grados, ¿no? Porque esos también van con sus grados. Sí, claro, con sus grados y todo, ¿no? Traten de que se conserve al máximo su dirección, pero tampoco es que tienen que, o sea, 59.3 grados, no, pues, no, pero sí traten de que se conserve, ¿listo? Listo. Y esos son los dos métodos que tenemos. Bueno, pueden ser cuatro vectores. Si alguien pregunta, ¿pueden ser cuatro vectores? Sí, ¿por qué no le metemos otro? Metámosle un vector negro, ¿les parece? Listo. Bueno, entonces, el vector negro va a ser el vector, bueno, vamos a pedirle, Mary, ¿nos estás escuchando? Prendo Mary no está, no importa. Angélica, Señor. ah, perdón, Angélica es la con la que me la ha pasado hablando. Ay, Dios mío. Dios mío, Padre Celestial, téngale paciencia a este pobre abuelo, no que si ya soy cucho. Eh, mm, quería decirle a Juliana, mire el vector que le puse. O sea, le va a hacer un como contrapeso, ¿sí? O sea, como que traer al frente. Angélica, Señor. ah, bueno, como le llamé a Juliana y no me contestó, de pronto es que no me escuchaba. Pensé que nadie me escuchaba. Sí, la escucho. Ah, sí me escucha, pero me ignora. Póngale cuidado, mire, le agregué este vector negro que es el vector D. Ojo, ¿qué vector es? Vector D. No importa el tamaño en este momento, recuerden que en este caso no es, o bueno, sí importa el tamaño frente al dibujo de la flecha, ¿no?
pero frente a la suma que estoy haciendo, pues no importa mucho. Tengo el vector de Juliana. ¿Qué pasa? ¿Qué va a tender a hacer este nuevo, o bueno, cómo va a tender a hacer este nuevo vector, con ese nuevo vector que apareció? ¿Qué le hace ese vector negro a este vector resultante? O sea, imaginariamente, ¿hacia dónde se va a mover el vector? Imaginariamente. ¿Sí me entiende la pregunta? No. Tranquila, mira, bueno, está bien. Recuerda que nosotros teníamos los tres vectores y nos daba este, ¿cierto? Sí, señor. Pero si le agrego este negro, ese va a hacer que cambie el comportamiento, ¿cierto? No va a ser igual. ¿Sí me entiendes? Sí. Eso. ¿Qué va? ¿Y ese pequeño cambio cuál va a ser? ¿Cuál crees que va a ser tú? O sea, ¿tú cuál crees que va a ser ese pequeño cambio? Antes de que lo dibujemos y que miremos cuál es, tú, como estudiante, ¿cuál crees que va a ser ese pequeño cambio? No sé, pues imagino que se agranda un poco más. ¿Tú crees que va a quedar un poquito, simplemente el cambio que va a hacer es un poquito más hacia arriba y ya? Sí, no, Mm, no importa, tranquila. Es hacia donde tú creas, porque lo primero que quiero que comprendas es que si le agregamos un nuevo vector, va a haber un cambio en el vector resultante, ¿cierto? ¿Eso lo entiendes? sí. Porque tú estás sumando 3 y ahora vas a sumar 4, quiere decir que va a haber un comportamiento diferente. Ahora, Sí, señor. imaginariamente, yo debo suponer hacia dónde se mueve con ese nuevo vector, ¿sí? ¿Te parece bien? Ya tomaste tu decisión que va a ser un poquito más hacia arriba, ¿listo? Sí, señor. Bueno, ahora Angélica, ¿tú crees que qué va a pasar con ese vector? El tuyo es el naranjita, ¿oíste, Juliana? Sí, señor. El de Angélica va a ser este azulito encendido. ¿Tú qué crees, Angélica? ¿Qué va a Sí, pasar eso con... no. Tengo, Pero tengo este vector original, ¿hacia dónde se va a mover? hacia arriba también, ¿no? Yo estoy Como hacia viendo. arribita, sí. Listo. Y yo, estas dos son sus respuestas. Yo voy a hacer la mía, también lógicamente. Yo empiezo a hacer mi análisis de la siguiente forma. Yo digo, bueno, tengo este vector que era la suma de estos tres. Si le sumo a este otro, como está hacia abajo, primero que todo, como está hacia abajo, el señor que está hacia abajo, pues hace que este baje un poquito, porque el vector va hacia abajo. Y como va hacia allá, como hacia la izquierda, entonces el vector va a ser que se mueva un poquito hacia la izquierda. Yo creo que este, más o menos, este va a ser el vector resultante. Mi imaginación. Esta es la mía, ¿no? Y pues lógicamente esto no nos va a dar, pero dejémoslo ahí para compararlo. Ahora, ¿cuál es el orden que yo quiero sumar? ¿No importa o no importa? No importa. No importa, pero démosle un orden, ¿no? Díctemelo. Bueno, sí. Dícteme en el orden. A ver, Ah, pongámosle pensé que en iba a decir, desorden, ¿no? Como uno quiera, ¿no? ¿Es usted? sí, no importa, pues solo hay cuatro Pongámosle vectores, eso sí. entonces. No va a decir el vector E porque no hay Empecemos de vectores. atrás para adelante. Listo, entonces, ¿cómo quedaría? Con la D primero. D más A, en ese orden, D más C más B más A. ¿Te parece ese orden? ¿Eso era Sí. lo que decías? Listo, perfecto. Bueno, vamos a quitar esta parte. Vamos a ubicar este acá. Este es el que vamos a sumar. ¿Listo? Entonces, empiezo con el vector D. Uy, me tocará quitar este también, porque... Y este. Y este. Entonces, el primero que tengo que poner es este. Listo, ya lo puse. Ahora el siguiente que tengo que poner es el vector C. Entonces, no, pero no quiero poner esto, sino los de arriba, ¿no? Listo, ya lo puse. Ahora voy a poner el C, que es el amarillito, ¿cierto? Mírelo. Uy, ese dibujo cómo va cambiando. Bueno, ya lo puse. Vaya. Ahora el B. Vengo y lo pongo acá. Listo, ya lo puse. Y finalmente el A. Perfecto, ya lo puse. Y ahora encuentro el vector resultante. Miren el primer vector cómo era. Mírelo. No, pues lógico que no daba igual. ¿Cierto? Lógico que no daba igual. Vamos a ponerlo correctamente. ¿Listo?
Oiga, venga, y mirando esto, ¿quién cree que estaba más acercado a la respuesta correcta? Venga, miramos el vector de Juliana. No, Juliana, borrémoslo. Juliana borrada. ¿Sería Angélica? No, yo también quiero. No, Angélica borrada, qué mal. ¿Sería el campeón el profesor Arnulfo? Tampoco. Mírelo. ¡Uy! ¡Uy, mire! Casi me queda perfecto. Y eso que yo solo estaba haciendo una aproximación, miren. Casi me queda perfecto, ¿sí ven? ¿Sí ven el análisis que yo hice? ¿Cierto? Ah, soy un genio. Soy un genio. Pueden llamarme Arnulfo Einstein. Y lo pongo acá, mírelo. Y este vector verde, ojo, el verde Sí, es D más C más B más A. ¿Listo? Vamos a ponerlos acá y sumémoslos en otro orden. Uy, pero profe, acuérdense, si hubiera dos flechitas hacia abajo. o sea, ¿agregamos otra? ¿Les parece? Eso. Listo. Vamos a agregar otra. Ahora ya no son 4, sino 5. ¿Y dónde quieres que ponga esa quinta flecha? Póngala a la derecha. A la derecha y también apuntando hacia abajo, ¿sí? Sí, hacia abajo. ¿Como así está bien? Sí, así está bien. Bueno, y hacia dónde crees que con esa flecha va a cambiar el comportamiento la flecha verde que nos dio? Hacia abajo otra vez, ¿no? Como un poquito hacia abajo y como un poquito hacia acá, ¿cierto? O sea que Más o ahora, menos. ah, pero bueno, espérame, 5, ya hago la flecha, ¿listo? Déjame una cosita aquí que me faltó. Voy a duplicar esta imagen para que quede en el cuadro y a esta sí le voy a agregar el nuevo vector y ahora sí, el comportamiento es un poquito más abajo y hacia el centro. Eso nos tiene que dar, ¿cierto? Ese nuevo vector, ah, pero este profe sí es burro. Este no lo puedo borrar, ¿no? Porque estas son estas mismas. Ese nuevo vector me va a hacer que este quede un poquito más abajo y hacia el centro. Vamos a mirar si nuestra predicción va a ser cierta. Y nos falta duplicar este vector que sería el vector E. Sí, el E. Pero póngale otro color, profe. Ah, otro color, sí, tienes razón. Claro que usted lo va a hacer con esfero, pues usted no tiene 6 colores, ¿no? No, pero pues el ejemplo se ve más bonito con colores. Bueno, está bien. Ponerle en color. ¿Qué color no hay? Pongámosle este morado. O este naranja. No hay naranja, ¿no? Ese naranja está bien. Aquí está. Bueno, listo. Pero entonces, Juliana, ¿estás por ahí? Sí, señor. ¿Cómo los vamos a sumar? Dícteme. ¿Cuál sería el orden que tú quieres? Ah, y entonces aquí también cambiaría el color, ¿no? Angélica. Señor. Ah, perdón. Juliana. Juliana. ¿Cuál es el orden? Em, no importa el... No importa, es como usted quiera. Hay 5 vectores, usted organícelos. Nosotros los sumamos como usted diga. Nosotros somos muy obedientes. Hoy se complace a Juliana. Exacto. Te dicte. A A más más C o E, perdón. C Listo. Más, más E sí, más, más B más el último que faltaría, que sería D. T. Perfecto. Gracias. Y vamos a ver qué nos da ojalá nuestra, ¿cómo se llama eso? Nuestra predicción desde el más allá. Empezamos. Entonces, ay, ¿cuál era el A? El A era el rojito, ¿cierto?
Vengo con el A, lo pongo. El A era el rojito, ¿todos de acuerdo? Gran rojito. Sí. Sí, mírelo. Aquí tengo una diapositiva que me hice. A Así rojito, es. B azulito, C amarillito. Estás en lo Bueno, correcto. A, vengo y lo pongo, ya puse A. Ahora, ¿cuál traigo y pongo en la cabeza de A? El C. ¿El C qué es cuál? El amarillo. Muy bien, vengo y lo pongo, ya lo puse. Ahora, ¿cuál colocó? El, El, la, El el E. E, que el E es el naranjita, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo pusimos de últimas? Listo. Ahora, ¿cuál coloco? El B. ¿Qué cuál es? el azul. El azulito. ¿Y ahora cuál coloco? El negro. El negrito. Uy, qué Uy, enredo de líneas. Y por vamos a ver si nos da la claro. predicción. Vamos a ver si nos da la predicción. Chui, chui. Un poquito más abajito, pero sí, estuvimos cerquita, mire, un poquito más abajito. Y listo. ¿Listo? Este es el vector resultante, miren. Póngale cuidado a esto tan interesante. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo toda esta cantidad de fuerzas, inclusive un poquitico, bueno, está un poquitico fuera de centro. Ahora sí. Que si yo tengo todas estas 5 fuerzas, ojo, y las uno en una sola, ¿sí? Me va a dar la fuerza resultante o FR de color verde. ¿Sí se entiende eso? O sea, lo que estoy haciendo acá es unir todas esas 5 fuerzas en una sola. ¿Listo? ¿Cómo la llamo? Fuerza resultante, o vector resultante, o A resultante, como yo quiera llamarla, ¿no? Porque el nombre en última no importa. ¿Listo? Listo. Sí, señor. Bueno. Entonces, miren, parte de algo muy importante. Ustedes ya tienen los vectores. ¿De dónde los tienen? Pues de donde aprendimos a sumar, mírelo. De donde aprendimos a ubicarlos. Ahí ya tienen los vectores. ¿Listo? Sí. Ustedes una vez tengan los vectores, los empiezan a colocar. Si son solo dos, por el método del paralelogramo, los ubican de esta manera, con sus flechitas paralelas. Y si ustedes, y si vamos a la guía, y miramos en los ejercicios de paralelogramo, mírelo, solo se pueden de a dos. ¿Listo? De a dos, de a dos, de a dos. ¿Sí ven? Y los otros sí, pues de a 4 o de a 3, miren. ¿Sí ven? Sí. Pues porque se pueden sumar más, ¿no? Pues es la intención de la guía como tal. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta de cómo se soluciona? No, señor. ¿No? Bueno, vamos, si quieren, no sé, pues ya podemos empezar es como a realizar los ejercicios, pero es que necesitaríamos tener los ejercicios, ¿no? O sea, ¿cuáles ejercicios? Necesitaríamos tener estos vectores para poder realizar estas sumas, ¿cierto? Yo ya tengo esos. Bueno, listo, perfecto. Entonces, empecemos con A más B, ¿listo? Téngalos por ahí listos, Angélica. Vámonos para acá. Voy a dejar la información voy a guardar esto como en el escritorio. Clase ciclo 5. Listo. Perfecto. De esa clase ciclo 5, dejemos esto. Esto de métodos no lo vamos a dejar porque este sí, este sí, este sí, este sí, este sí. Perfecto. Entonces ya vamos a empezar aquí para abajo con los ejercicios. Bueno, entonces yo no voy a tener en cuenta, eh, digamos, el tamaño exacto del vector, ¿listo? Pero sí, pues voy a tratar de dibujarlos
pues como me dicte Angélica. Bueno, ¿cómo queda el resultante del vector A? El A de 45 grados. No, o sea, más o menos, digamos, ¿cómo lo dibujo? eh, Tú me dices, ¿hacia dónde lo Más dibujo? o menos, más o menos, si ves la flechita pequeña, el azul de abajo, más o menos eso es los 45. Este de acá. Vector A es así. Sí, así, Listo. más El o menos. vector O B. sea, calculando, no, no Sí, exactamente. tranquila, eso es lo que quiero, calculando. Y el vector B, El de... Ah, no, no, mentiras, ese es el A, ese es el de 30, perdóname, profe. Pero el- no, sí, sí queda más o menos ahí porque son más, ah, pues más hacia la derecha, que quede el A más está, pequeño. el A ya que me acuerdo, el A está en la guía, miren, un poquito más hacia abajo, Sí, sí. por ese. Listo. Ahora, el vector B, Que es 45, que es un poquito más hacia la izquierda. más como inclinadito así, ¿cierto? Pues sí, se puede Listo. decir. Listo. Y ahora, pues voy a sumarlos por el método del paralelogramo. Todo esto ya sobra. Y esto sería A más B. Entonces vengo y traigo los dos, porque ya los conozco, y los pongo los dos dentro de un mismo punto. ¿Listo? Listo. De Sí, pronto, en exactamente. este caso, de pronto no me beneficia que la línea sea tan gruesa. Me beneficia que la línea sea un poquito más delgadita, ¿cierto? ¿Listo? Ahora traigo una línea punteada para dibujar lo que son las líneas paralelas, ¿cierto? Porque recuerden que esto es con líneas paralelas. ¿Listo? Miren, voy a dejar azul, pues la del vector azul, mírenlo, ya lo puse. Y voy a dejar de color rojo la del vector rojo. Recuerden que tienen que ser paralelas. Mira, paralela es así, que nunca se cruzan, ¿sí se dan cuenta? ¿Listo? Aquí lo pongo para que se crucen en alguna parte. No se han cruzado las dos líneas, corre un poquito. Usted, en su caso, en su cuaderno, pues la extienden un poquito. Ya cuando se cruzan, dibujo el vector resultante, que es una flecha que va desde el origen hasta la esquina. ¿Listo? Bueno, ahí casi no me queda en la esquina, no sé. Listo. Y ya dibujé el vector. Este vector negrito es el vector A más B. Ese es el primer punto. A más B. Vamos por el segundo. Sí, que ¿Cuál es el podemos segundo? dejar el B, podemos sacar el B de ahí porque es B más C. B más C. ¿Cómo es C? La C 50, 75 grados, pero hacia abajo. Bueno, yo lo voy a tratar de dibujar a ver como te entiendo a ti. ¿Así? Sí, ahí más o menos. Naranja. Y este es el vector C de casa. Listo. Entonces traigo el vector B, que es el vector rojito. Listo. Traigo el vector... mm, bueno, voy a hacerlo aquí arriba, ojalá no los confunda tanto. Uy, siempre me quedo como mal porque mire, me quedo casi paralelo. ¿Cuántos grados tiene C? 75. ¿Y cuántos grados tiene B 45. 45? O sea, este va más acostadito y 75, este también va más acostadito hacia acá. Queda como así. Sí, ¿Listo? más o menos. Sí. Entonces, bueno, ahora vamos a trazar las dos líneas paralelas. ¿Cómo son las dos líneas paralelas? Pues el vector rojito, vamos a sacar la paralela de acá. Y la apunto hacia acá. Y el otro es color caca, Naranja. color naranja. Lo pongo acá y la trazo hacia acá. ¿Listo?
y encuentro el vector resultante, que es el vector que sale desde el origen hasta donde se formó el paralelogramo y se llama, ¿cómo se llama ese vector? B más C. B más C. Listo, van dos. Siguiente. ¿Cuántos son? Son 8, creo. Son 8, sí. Sí, 8. D más E. D más, No tenemos ninguno de los dos. más E. Sí. Ah, yo sí. Bueno, venga yo, antes de paso hacemos un repaso de eso. D es el vector de 9.5 en la dirección de 9.5 en la dirección 10 Dale. grados al este del norte. Bueno, si yo cojo ese vector, más o menos sería este, ¿no? Póngale cuidado. D, este sería el vector D en la dirección al este del norte, al este del norte. El norte es hacia arriba, al este sería acá y sería larguito porque tiene 9 unidades. Este sería Listo. el vector, perfecto. ¿Sí lo tienes así? Sí. Uy, o sea, está bien. ¿Y esto es el vector qué? D ¿D con quién? con E. E es el vector. Ah, no, mentira, yo dibujé fue F. ¿Usted dibujo qué? F. D es, mírelo, D es 8 unidades en la dirección al oeste del norte. Al oeste del norte. Sí, claro, lo dibujé re mal. Es un poquito más abajo. Ah, sí. Estaba dibujando mal. Ah, sí, Empezando que ya. al este era para el otro lado. Listo. Por acá 50 grados y 8 unidades. Sí, por ahí estaba cerquita, pero un poquito más mejor y menos peor, diría Ahí está bien. D. Ahora, E. 7 unidades en la dirección 30 grados al este del sur. Listo, ya sé. Al este Ya del sur, hacia abajo la flecha. o sea, la flecha completamente hacia abajo, como así. Diagonal abajo, más o menos. Sí, y un poquito más pequeña, como así, ¿cierto? Más o menos. 30 grados, 30 grados, a ver, 30 grados, 30 grados al este del sur, perfecto. 50 grados, perfecto, listo, Eso así. eso. Y este se llama el vector E. Bueno, entonces ahora sí, vengo y traigo las dos flechitas y las ubico en un solo punto. Pero no las puedo coger ahora. Las ubico en un solo punto. Listo. Les trazo las líneas paralelas. Esta es una. Paralelas. Listo. Y esta es la otra. Y aparece el vector resultante. Este es el vector D más E. de más. Y ahí ya, bueno. Listo. Bueno, ese sería el método del paralelogramo. Listo. Ahora, por cola y cabeza, ¿cuál es el primero que aparece?
Por la cabeza A, B, C, D. Entonces, mírelo, por cola y cabeza vamos a aprovechar pues que tenemos aquí Sí, todos los eso le iba a vectores decir, saquemos A, todo y ahí. A, B, mírelo, A, B, C y D. Bueno, no la letra, sino este. ¿Listo? Ujú. Entonces aquí ya no necesito las líneas punteadas porque aquí necesito es solo los 4 vectores, listo. Entonces, Flechitas. A es el color azul, ¿cierto? A, entonces la A, pongo, arranco con A, mírelo, ya lo puse. Ahora B es el rojito, rojo. lo pongo, listo. Ahora C, el naranja, Sí. lo pongo. Y Ush, finalmente D, que es el azulito, ¿cierto? sí. Lo pongo. ¿Listo? Ush, Y encuentro el vector resultante. Este vector verde, negrito, perdón, es el vector A más B más C más D. más D. ¿Listo? ¿Tienen que es fácil porque ya solo es ubicar flecha tras flecha y listo? Sí. ¿Hay otro que podamos hacer con las flechas que tenemos ahí o no? Espera. No. Espera, mira. C, A, E, I, no. D, H, A, no, porque no tenemos la H. Sería añadir la I en A, E y añadir la de la I, ¿no? Para hacer otro ejemplo de eso. Perfecto. ¿Cómo es la I? Ah, pues, a ver, ¿cómo es la I? Ya miramos acá. La I, la I, la I, La la I. I. Eh, ¿Cuánto seis falta unidades, la 6 unidades en la dirección 80 grados respecto al semieje negativo de la Y. O sea, si lo hicieron bien, la I debe quedar así. Más o menos así. Sí, La I. Listo. Hagámosle un color diferente como para que no se confunda. confunda tanto, porque ya con tantos ya se empiezan a confundir. Vámonos. Ah, y cogí fue el cuadro. Listo. Este está bien. Listo. Voy a mover este un poquito hacia arriba. Listo. Y empezamos. ¿Cómo es la otra suma? A más E más I. Bueno, A es el azulito, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué sería este? A más quién? Más E Más E o, venga, entonces lo voy ubicando como por acá. Más E más la I. Esto quedó todo chistoso. Mírelo. Y el vector resultante, ojo, es el que se forma desde el origen Qué chiste. hasta el final. ¿Listo? Ahí está. Ese es el vector resultante. Y este sería A más E Más I. más I. ¿Listo? Con la aparición de la I podemos hacer otro. Eh, No, no porque ya entra la J, la K. J. Bueno, ahí le quedan unos ejemplos para ustedes. Bueno, entonces, ya con eso yo creo que ya podemos darnos a la Acabar tarea la guía. de terminar la guía. ¿Listo? Voy a tratar de guardar esto. Archivo, guardar como, nar, como, vamos a guardarlo como un PDF, porque en últimas no le rayamos mucho, ¿no? No. Entonces no se necesita. Este PDF yo se los comparto y espero que les ayude
con el desarrollo de sus trabajos. ¿Listo? Listo. Y ya nos vemos entonces. Ah, no, la próxima semana sí no hacemos clase porque voy a estar pendiente solo de recibir trabajo. ¿Listo? O sea, el sábado que viene. El sábado que viene no hacemos clase. Hasta el siguiente, No recibo trabajo. Sí. vas a recibir solo trabajos, vas a estar pendiente del chat y por ahí llamar a los que no hayan enviado. Y ya el próximo, ya otra vez volvemos a retomar las clases comenzando la siguiente guía. ¿Listo? Listo. Listo, bueno, Angélica, muchísimas gracias por tu participación. Juliana, Señor, muchas gracias por tu participación. Espero que haya quedado todo claro. sí, señor, todo claro. Mary, muchas gracias. Profe, muchas gracias. No, a usted por su participación, por estar pendiente de mi clase. Les agradezco y las Bueno, felicito. gracias. ¿Listo? Gracias. Bueno, se cuidan mucho y nos vemos en 15 Igual, días por profe. clase y en 8 días en nuestro grupo. Por ahí saludamos. ¿Listo? Juicio. Sí, señor. Se cuidan mucho. Bueno, Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. profe. Chao, chao, chao.